Gracias. Y esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Horacio Vives, un conocedor de temas político-electorales, y el maestro Carlos Arturo Baños, académico, analista y también especialista en asuntos políticos. Maestro Baños. Muy buenos días, Ricardo. Buen día. Gracias. Doctor Vives, ¿cómo está? Pues contento de conversar con la comunidad de Despertador Político. Buen día. El otro día me dijeron que no es profesor Barco. No, de ninguna manera. Como aquí había yo dicho una vez. De ninguna manera. Justo. Dicen que al revés es un profesor durísimo, ¿verdad? Algo estricto, justo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Buena o mala la decisión, usted lo sabe mucho de este tema, doctor. Buena o mala la decisión de reducir las prerrogativas de los partidos. A ver, a mí me gusta mucho la idea de revisar a la baja el financiamiento de los partidos políticos, pero tampoco con esta cosa populista de eliminarlo. ¿Por qué? Me parece importante que el Estado mexicano siga de alguna manera sosteniendo a los partidos políticos, porque si no se van a convertir en negocios privados o agentes de determinado interés privado, que puede ser lícito o no, desde, digamos, algún interés comercial, religioso y en el peor de los extremos del crimen organizado. Que el alto monto de financiamiento no ha servido en todos los casos para evitar estas tentaciones o estos hechos, sin duda alguna. Pero si les quitas el financiamiento público y lo entregas todo al financiamiento privado, sin duda alguna se va a justificar cualquier barbaridad. Exactamente, se va a convertir en un negocio de privados. Claro, un asunto gravísimo. Maestro Baños, se trata de una... preguntaba yo, déjeme decir, sí, claro. preguntaba yo, ¿para qué quieren el financiamiento público? Por ejemplo, Morena sí hizo todas estas cosas brutales que conocimos y que ahora trata, ya no sabe ni cómo esconderlas. Se trata de una buena idea, pero con una mala intención política, porque lo que está detrás es ahogar a los partidos de oposición. Eso que quede claro. Quitarles el dinero a los partidos que salieron mal en la anterior elección. O sea, cuando Morena buscaba el poder, venga todo. Y cuando llegan al poder, abajo. Que se reduzca. Eso pasó exactamente en Venezuela. Exacto. Y en efecto, se quiere hacer pasar como una medida técnica, como bien lo dijo el doctor, para que todos los ciudadanos queremos que en efecto los partidos no se vuelvan un negocio. Pero cuidado, hay una intencionalidad política para reducir justamente la capacidad operativa de los partidos de oposición. En ese sentido, al igual que todos los cortes presupuestarios que está planteando López Obrador, hay que verlos con una intencionalidad política, porque podemos estar todos los ciudadanos de acuerdo en bajar esos montos, pero como una política de Estado, no como un capricho autocrático del gobernante en turno, como va a ser él. Claro. Algunos dicen que también el INE tiene que reducir sus costos o sus gastos y ya apareció quien dice que es una venganza. Mira, yo te diría con absoluto conocimiento de causa que el INE la verdad es que trabaja bajo condiciones de racionalidad y de austeridad y es un ejercicio que se hace de manera permanente. Claro, si consideramos que en la última reforma político-electoral le sumaron al INE 60 y tantas atribuciones, pues todas estas atribuciones se deben de cumplir y se debe dar. Claro, todo esto cuesta. Si al INE le quitaras una serie de atribuciones, a ver, específicamente la cuestión de la producción de la credencial para votar con fotografía, que es algo que se da de manera gratuita y que en general es muy cara. Digo, ese tipo de cosas, por supuesto, llevan un financiamiento que debe tener la institución. Entonces, creo que sí, todo el mundo debe de meterse, digamos, en esta lógica de racionalidad, de revisión, de austeridad, pero quitarle al presupuesto al INE nada más por capricho y poner en riesgo todas las atribuciones y funciones que debe tener. ¿Es una venganza? Sin duda alguna creo que es un error. Pues mira, no sé si sea una venganza, pero también es, digamos, por lo menos poner una... ojo, que tú también estás metido, digamos, en este recorte, ¿no? O en esta nueva situación por la que va a transitar el país. En el ámbito de la administración pública, Ricardo, se dice claramente, si tú quieres tronar una institución, auméntale las facultades y quítale el presupuesto. Y eso es una medida muy perversa, que es la que está aplicando López Obrador y Morena, y lo vamos a ver no solo con el INE, sino con todas las instituciones públicas e incluso con los organismos privados que reciben recursos públicos, como los medios de comunicación, justamente para domesticarlos, para presionarlos y para controlarlos. Una política realmente perversa. ¿Pero sí cree usted que es una venganza? Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sigue el tema del fideicomiso. La FEPADE empieza el trabajo y han aparecido informaciones de que quieren maiciar a los responsables del tribunal, a los magistrados. ¿Qué pasa con eso?
¿Se les puede maiciar? Bueno, a ver, de entrada creo que es muy interesante lo que está ocurriendo porque, en efecto, la investigación que hizo el INE, que me parece muy pulcra y muy sólida, Sí, yo también estoy de acuerdo. pues evidentemente tiene que correr las dos vías, ¿no? Digamos, la vía de la FEPADE por la posible comisión de delitos y también como Morena impugnó la resolución del INE, pues la va a tener que resolver el Tribunal Electoral. Y la verdad es que aquí se presenta un escenario muy complejo para este tribunal, porque independientemente de cuál sea la decisión que tome ya una vez que entre al fondo del caso, pues va a generar una decisión política importante, ya sea que le diga al INE, oye, ¿sabes qué? Reduce la sanción, o que el mismo tribunal reduzca la sanción, o que se lo mande de regreso para individualizar alguna sanción. Creo que hay elementos sólidos para confirmar lo que hizo el INE, porque evidentemente, considerando que no se trataba de una falta, de una sanción más, sino que iba a ser algo muy delicado políticamente por el tiempo en que se dio a conocer este caso. Entonces, me parece que si de por sí la unidad de fiscalización de línea es un trabajo muy pulcro, en esta ocasión fue además excesivamente cuidadoso. Claro. Vamos a tener un severo problema porque tenemos tres instancias, el INE, la FEPADE y el Tribunal Electoral. Yo creo, de hecho ya vimos que el INE ya empezó a aflojar un poco las ligas, cosa que nos parece preocupante. Realmente un mensaje de Lorenzo Córdoba muy endeble que está demostrando cierta fragilidad de parte de esa institución, ¿no? Miedo inclusive. Claro. Y en el caso del Tribunal Electoral yo coincido un poco con el doctor, lo que va a hacer es un poco flexibilizar porque finalmente sabe que el presupuesto de estas dos instancias va a depender de la Cámara de Diputados, a iniciativa justamente de López Obrador. Pero es otra perversión. Exactamente. O sea, ¿el que paga manda o cómo? Algo parecido, es justamente lo que decíamos en ese sentido. El que va a firmar el decreto, el que lo va a publicar y el que de una u otra manera va a aprobar los recursos, pues es la hegemonía de AMLO y de Morena. Y en ese sentido, estas dos instituciones, tanto el INE como el Tribunal Electoral, van a estar sumamente frágiles y puede ser que flexibilicen. Porque además las normas electorales son de un nivel de discrecionalidad terrible que permiten también justamente sentencias discrecionales. Ahí el que puede hacer un poco el contrapeso sería la FEPADE, pero obviamente puede ser un pleito muy fuerte porque finalmente la FEPADE, la mayoría de la gente la asocia también con el PRI, con el gobierno en turno. Entonces la FEPADE de aquí hasta que salga pueden ocurrir muchas cosas y a lo mejor un conflicto muy fuerte entre instituciones. Muy breve, ¿es posible maiciar al tribunal o a sus magistrados? Presionarlos políticamente, sin duda, y lo hemos visto en otras ocasiones. Qué grave, ¿no le parece? Vamos a otro tema. ¿Por qué? Le pregunto a usted también, ya se lo pregunté hace un rato, ¿por qué el silencio de la forma, el silencio de articulistas, de periodistas, de especialistas diplomáticos? Tengo muchos amigos diplomáticos que están muertos de miedo. ¿Por qué el silencio sobre esta carta a Donald Trump en la que se ve muy endeble? Doctor. Mira, yo honestamente me parece que los dos están haciendo, digamos, el gobierno que va a resultar a partir del 1 de diciembre y el gobierno de Estados Unidos están haciendo la parte que les corresponde, que es pues un poco de buenos tratos, buenos oficios, una buena exposición. Diplomacia. Diplomacia tal cual, pero honestamente yo no le creo nada particularmente a Trump, porque puede cambiar de opinión en cualquier momento, escribir un tuit y yo creo que con un tuit tira todos los buenos oficios y todos los acercamientos y todos los hechos hasta ahora de buena voluntad, porque lo que sí veo en él es esta agenda abyecta, malintencionada y siempre de mucho prejuicio hacia México. Entonces yo creo que al final eso es lo que va a terminar emergiendo como pus en el caso de Trump, porque es así con respecto a las fobias que tiene hacia México. Maestro Baños. Donald Trump no tiene ahorita necesidad de presionar más de lo que lo está haciendo. Obviamente es un gran zorro de la política, está a la expectativa. Muy vergonzoso esto de rapidito y sin... Totalmente, ¿Qué es eso, no? en efecto hay algunas señales, obviamente, del estilo Donald Trump que deben ser preocupantes. Y claro, como leyó la cartita a Marcelo Ebrard, que parecía cartita de amor, casi al final ponía, querido Donald, con cariño Andy, una cosa así, así nos los quiso hacer parecer Marcelo Ebrard, como si hubiera una gran relación de amistad. Y no es cierto, si uno lee entre líneas, ahí están 2 o 3 amenazas veladas de Donald Trump, específicamente en temas de comercio
y en tema de seguridad fronteriza. Entonces, no nos engañemos tampoco porque la agenda de Donald Trump no va a cambiar solo porque haya ganado López Obrador, eso que quede claro. A ver, ¿usted conoce el término pichonear? Es un término muy bonito que en algunas regiones del país se utiliza pues entre los novios. Pues parece que el Donald Trump y el señor López Obrador están pichoneando, pero hay cosas gravísimas. Está el tema Nicaragua, está el muro, está el maltrato a los mexicanos y no han dicho nada. Doctor. Pues de nueva cuenta es ponderar y sacar la parte positiva de la relación, que ha sido el acercamiento, la llamada telefónica que sí muy larga, que sí muy cordial, que sí las cartas, que las visitas, pero la verdad es que al final del día se sigue acumulando, digamos, toda esa podredumbre debajo del tapete y la verdad es que no solamente el gobierno mexicano, sea del partido que sea, del signo que sea, tendrá que estar preocupado con una agenda muy firme con respecto a estos temas de la relación bilateral, sino también con todos los errores que están ocurriendo en el continente. Digamos, el caso de Nicaragua es muy grave y creo que México debería de tener, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante, un anuncio muy claro, una postura muy firme de rechazo en contra de Daniel Ortega, como lo mismo que está ocurriendo en Venezuela, e inclusive en Cuba, que es, bueno, pues constitución nueva con el mismo régimen, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos aliados y, bueno, el mensaje, por el contrario, que se dio en el foro de Sao Paulo me parece mucho más preocupante porque es un guiño a todos estos errores que están ocurriendo en muchos países del continente. Claro. ¿No? Maestro. Claro, en este intercambio de Donald Trump, cuidado, no se ha dicho nada sobre el programa Tolerancia Cero, no se ha dicho nada de los Dreamers, no se ha dicho nada de los 6-7 millones de paisanos que están viviendo ilegalmente, entre comillas, indocumentadamente en los Estados Unidos. No hay nada sobre la guerra de los aranceles en aluminio y en acero. Entonces, ¿de qué va la cartita? Es una cartita realmente diplomática, de amor, totalmente anodina y ñoña, que realmente no nos dice absolutamente nada de la relación que viene. Y como bien también lo dice Horacio, y en eso yo me sumo. Nada sobre el asunto de Nicaragua y nada sobre el asunto de Venezuela. En el caso de Venezuela es terrible. Ya estamos viendo justamente en esta semana que tanto los trabajadores del servicio eléctrico, tanto los trabajadores de los servicios hospitalarios y de enfermería ya se están yendo a paros. Y les están pagando a los militares 5 veces más, 6 veces más que obviamente a estos servidores públicos. La crisis en Nicaragua y la crisis en Venezuela merecen también decir algo, sobre todo por parte de quien va a ser el responsable de las relaciones exteriores, que es Marcelo Ebrard, y hasta ahorita no ha dicho absolutamente nada. Y eso es muy preocupante. Una pregunta a los dos, tenemos 1 minuto para cada uno. ¿Por qué esta postura tan suavecita de Marcelo? ¿Tiene miedo? ¿Está cuidadoso? ¿Qué significa? No, de entrada creo que está administrando todavía este buen clima y este capital político del resultado electoral, ¿no? Entonces, no se está arriesgando a cometer errores, a hacer decisiones que tendrían que ser más responsables en términos de política, sino sencillamente a administrar la luna de miel, ¿no? Digamos, que todavía tiene pues esta miel derrochando las urnas, ¿no? Por la manera tan apabullante en la que ganó las elecciones Morena, ¿no? Es una cautela excesiva que se empieza a transformar un poco en miedo. ¿Por qué? Porque va a estar, el gobierno de López Obrador va a estar entre dos polos. El polo proteccionista, el de Donald Trump, defendiendo obviamente los intereses de los grupos WASP, sobre todo en los Estados Unidos, pero también, como bien se acaba de mencionar, del Foro de Sao Paulo. ¿No? Es decir, sobre todo la intervención de Nicolás Maduro es terrible. ¿Por qué? Porque está aventando un lazo de sobrevivencia justamente al triunfo de López Obrador. Ahí va a estar en medio López Obrador, entre lo que queda del socialismo populista del Foro de Sao Paulo y el gran proteccionismo de Donald Trump. ¿Cómo va a operar Andrés Manuel y sobre todo Marcelo Ebrard? Ahorita lo que están haciendo es cautela excesiva. Si esto lo hubiera hecho Peña Nieto, ¿qué hubiera pasado? No, hombre, lo destazan. Es más, lo hicieron, ¿no? Cuando lo invitaron a Donald Trump, recordemos ese momento, cuando llega invitado por Videgaray y por Peña Nieto, lo deshicieron al presidente. ¿No? Entreguista,
agachón, traidor, en fin. Y ahorita estamos viendo actitudes similares tanto en Andrés Manuel como en Marcelo Ebrard, pero para ellos no hay ni una crítica. Pero se callan todos, ¿eh? Totalmente. Muy penoso. ¿Usted qué opina? ¿O usted es también de los que ya se quedó calladito? Gracias, estamos de regreso. Les recuerdo que pues en esta mañana están con nosotros el doctor Horacio Vives, un maestro que dicen que es muy duro, y el maestro Carlos Arturo Baños. ¿Usted no es barco, maestro? Bastante barco, soy realmente un pan de Dios. ¿En serio? Sí, conmigo nadie reprueba. Le voy a preguntar a los alumnos. Bueno, ¿qué significa la orden del presidente electo para, así lo dijeron, eliminar todas las trabas a las consultas populares? A mí me dio hasta escalofrío. ¿Quiere mandar al diablo al Congreso, maestro? Chavismo puro y duro, eso fue justamente lo que hizo Chávez. Es decir, vamos hacia una democracia plebiscitaria, sí, de masas, casi a mano alzada en las plazas públicas, que además va a ser muy fácil ganarlas, Ricardo, porque lo que está haciendo López Obrador es hacer una gran bolsa presupuestaria para empezar a repartir a distintos grupos, exactamente, y establecer una relación parasitaria, una relación clientelar, de movilización de masas con las cuales vas a ganar fácilmente cualquier plebiscito y cualquier consulta popular. Fue justamente lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Armar primero la gran bolsa, repartirla entre los sectores que él sabe que son estratégicos para ganar cualquier elección y irse así elección tras elección tras elección. Y obviamente lo único que se necesita es modificar la ley para que el INE sea el responsable justamente de todas esas consultas y plebiscitos. En estos momentos no podría ser, pero van a tener una mayoría suficiente en el Congreso para modificar la ley y hacer del INE justamente uno de los eslabones más de este proyecto populista autoritario de López Obrador. Doctor. Bueno, volvemos al tema del INE, que en efecto se convertiría, pues tal vez con este cambio de diseño y de visión en quien implementaría las consultas populares. A ver, lo hemos platicado en algún momento. Me parece que se están proponiendo para temas de consulta popular aquellos con los cuales pues, el gobierno ya se complicó porque no sabe cómo darle salida. Específicamente el aeropuerto, ¿no? Que me parece, digamos, una tontería porque no hay que dejarle, digamos, dejarnos a los ciudadanos que no tenemos los conocimientos técnicos en aeronáutica, en telecomunicaciones, financieros, ¿no? Digamos, esta decisión que es tan importante. Y luego lo que me parecería más grave es dejar también a consulta cosas que no deberían dejarse a consulta, como los derechos. A ver, los derechos no están a consulta. Los gobiernos deben de garantizarlos y de pugnar por ellos. Y también me parece una cuestión un poco extraña, porque considerando la inmensa mayoría, por lo menos en la parte absoluta, y que está muy cerca de la mayoría calificada, pues eventualmente no tendría por qué llevarse fuera del ámbito del Congreso pues esta serie de aprobaciones, ¿no? Otro tema, hemos visto que algunos amigos del nuevo gobierno ya están cobrando cuotas. Esto que tanto criticó la izquierda durante años, cuotas y cuotas, y hoy ya está ahí, sobre todo en medios. Por supuesto, Ricardo, mira, yo recuerdo que hace poquito entrevistaron a Martí Batres y dijo por ahí que no iban a hacer valer su hegemonía. Obviamente es un cuento chino, pues sí, porque en cualquier sistema político, en cualquier sistema democrático, pues las hegemonías se ganan para hacerlas valer. Para eso son. Y obviamente lo que estamos viendo, y tú bien lo has marcado, en este espacio y en otros, es que ya se empieza a consolidar o a tratar de consolidar una red de apoyo, sobre todo en las áreas más eficientes, eficaces y vulnerables del sistema. Y una de ellas es justamente los medios. Y aquí hay una parte donde hay que poner el dedo en la llaga, Ricardo. Como ya también se anunció que va a haber una reducción significativa en la publicidad gubernamental, casi podemos jurar que el presupuesto público se va a utilizar justamente para la vieja usanza López Portillista, no pagar para que te peguen. Y al contrario, aquí voy a pagar para que me alabes, para que te alinees a mis intereses políticos y además, para que exactamente, y además para que se genere una percepción de aprobación y de legitimidad que en los hechos no va a tener. Claro. Doctor Horacio Vives. Pues entiendo que es parte de un ciclo normal en que cada vez que sale un gobierno nuevo, ¿no? Digamos, los actores se van ajustando, pero también coincido
en que es una práctica bastante perversa en términos de cómo se pueda distribuir discrecionalmente estos presupuestos, que en realidad tendrían que hacerse de una manera muchísimo más transparente y democrática, porque los medios de comunicación se van a convertir o deberían ser uno de estos factores que le pongan límites al gobierno. El contrapeso. Los contrapesos, y me parece que van a ser pocos los actores. Y en ese sentido retomo la cuestión que habían comentado del INE, porque a mí sí me parece que Lorenzo Córdoba y los consejeros que dieron la conferencia de hace unos días, lejos de relajar el mensaje, a ver, estamos hablando de una decisión de 10 consejeros contra una, pero que sencillamente lo están abordando de una manera serena, inteligente, y no llevar la confrontación, sino plantear una clara, digamos, una cuestión, digamos, de una decisión institucional que están llevando al frente con todas las consecuencias, pero no meterse en esta lógica de la lucha de barro, que es eventualmente donde el gobierno y algunos de sus voceros pues se pueden mover mejor, ¿no? Doctor, le aprecio. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Maestro, gracias. Muchas gracias, Ricardo, por todo. Y no se abarco. ¿Qué le parece? Háganos llegar sus comentarios. Por hoy es todo. Los esperamos mañana en Despertador Político. Quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Gracias. Adiós.